pues en esta semana que terminó, tuvimos la mala noticia de que se murió el escritor, filósofo italiano Umberto Eco. Y pues estas son obviamente muy malas noticias, porque se trata de un escritor excepcional. Muchos, no sé si lo hayan leído, pero es una lectura obligada la de Umberto Eco, sobre todo los que están en el medio periodístico, porque hay temas que tan relacionados con el periodismo. Pero sobre todo pues sus novelas, que son excepcionales, son un cúmulo de conocimientos que se adquiere cuando se lee ese tipo de novelas, porque son novelas cultas a las que se le conoce mucha información, porque son de las obras que están bien documentadas. El autor, en este caso Umberto Eco, pues le dedican años a estudiar el tema y sobre el cual ya después se escriben. Humberto Eco comenzó con una novela muy grandiosa, que fue la que además lo lanzó a la fama, que es El nombre de la rosa. Es una novela ubicada en la Edad Media, en donde un ambiente de misterio, y finalmente pues la novela es como un thriller, pero un thriller ubicado en la Edad Media, donde un monje y su ayudante de una abadía muy grande desentrañan una serie de asesinatos que están ocurriendo en la abadía. Pero hay otras novelas también que son muy interesantes, porque trata de temas conspiratorios cuya obra es muy recurrente. Por ejemplo, en la segunda novela, después de El nombre de la rosa, fue El péndulo de Foucault, donde a unos escritores, por lo menos gente que está metida en el ambiente literario, se les ocurre, nada más como una ocurrencia, inventar una serie de conspiraciones que ellos obviamente la están tomando en broma, nada más se les ocurrió y lo están haciendo. Pero de pronto hay alguien que sí se lo toma en serio y comienza toda una serie de temas y tramas y subtramas que son verdaderamente apasionantes. O sea, al que le gusta ese tipo de literatura, pues es muy interesante, muy importante leerla. Es un poco pesada de pronto la lectura, pero cuando ya está uno muy metido en ello, pues ya no hay ningún problema y se puede seguir leyendo totalmente. Otra novela también de tema conspiratorio, donde habla muy mal de los judíos, por cierto, y hace un recuento de todo lo que han hecho, lo que ha provocado la existencia de los judíos, que bueno, no es tanto por su raza, sino porque hay cierta gente que entre los judíos pues ha sido algo especial. En esa novela, que se llama El cementerio de Praga, también es una novela excepcional, muy interesante, muy importante. La última novela que se publicó antes de su muerte fue Número Cero. Este tema es interesante y a mí como periodista en lo personal me llama la atención, porque habla del periodismo que ya se terminó, ya se acabó. Todavía en ese tiempo esta historia está ubicada en los 90s, cuando todavía el periodismo era fuerte, todavía tenía influencia, el periodismo impreso. Y todavía no llegaba a las redes sociales, internet, nada de eso. Y entonces es la intención de comenzar a hacer un periódico, pero comienzan con el número cero. Y eso se acostumbra normalmente en los periódicos. Antes de salir se lanzan varios números como prueba. Y en ese estar investigando cierta información surge un tema bastante interesantísimo, se puede decir, que es una teoría que está bien fundada, en la que Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, al terminar la Segunda Guerra Mundial, podría haberse escapado con vida de Italia, primero irse a el Vaticano y después de ahí irse a Argentina, a donde por cierto se fueron muchos fascistas, muchos nazis, allá fueron a dar, porque en ese tiempo el país era gobernado por una dictadura. Entonces allá se fueron a dar muchos personajes que estaban ligados con el fascismo y con el hitlerismo. Entonces eso se supone que esta teoría muy interesante, y que es la causa de que se den las intrigas y los asesinatos en esta novela, es el de que podría haberse Mussolini
salvado, haberse ido a Italia y la idea era que regresara, era en la década de los 70, cuando había movimientos muy convulsos, muy violentos, era el momento adecuado de que apareciera el dictador en todo su esplendor. Pero bueno, ahí ya pasaron algunas cosas que se dieron y ya no fue posible eso. Pero esa trama es la que desencadena toda la intriga en la novela, que fue la última, número 0. Y por cierto fue la que causó que hubiera una polémica muy grande, porque Umberto Eco, finalmente conocedor del periodismo, se refirió a las redes sociales, en donde está plagada de una legión de imbéciles. Después agregó que era una legión de necios, porque efectivamente ahorita a las redes sociales pues cualquiera tiene acceso a ella. Y él decía que en los periódicos, por más asquerosa que hubiera sido la línea editorial de ese periódico, por lo menos había un cierto control para no manejar la información que no fuera conveniente, no porque se estuviera manejando la información sesgadamente, sino porque había que manejarla con responsabilidad. Pero hasta el periódico más corrupto, más mediocre y más asqueroso que pudiera haber, por lo menos tenía un cierto control de lo que publicaba, y ahí se evitaba muchos problemas. En las redes sociales, desgraciadamente, no hay ningún control. Entonces hay gente irresponsable que publica lo que quiere, publica falsedades, calumnias, lo peor que pueda haber, y no hay ningún control. Entonces, cuando Umberto Eco se refería a eso, él tenía toda la razón, como periodista que era, y yo como periodista lo entiendo perfectamente. Hay cosas que no se debieran publicar ni no se debieran decir, pero desgraciadamente ahorita, como no hay un control, que bueno, afortunadamente también eso es bueno, que no haya controles, pero también hay gente irresponsable que aprovecha esa libertad de expresión y se publican cosas que no debieran. Pero número 0, que fue la última novela de Umberto Eco, es un volumen que está destinado más que nada a los periodistas, para que conozcan cuál es la realidad que se vivía antes, cuando todavía el periodismo era fuerte, y ahora, cuando el periodismo ya está perdiendo fuerza, porque toda la fuerza ahora se está yendo a las redes sociales. Pero Umberto Eco fue un personaje excepcional y pues lamentamos ahora que pues haya fallecido.